¿Te has preguntado si se puede deducir el pago en efectivo a los contratistas independientes dentro de tu empresa? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Sergio Pelayo, un experto en la industria de la limpieza. Mi trabajo es muy sencillo: proveerte con información valiosa para que puedas tomar mejores decisiones y llevar tu negocio al éxito. El día de hoy vamos a hablar acerca del pago en efectivo a personas que trabajan contigo, a los mentados contratistas independientes. Y cuando digo en efectivo, puede ser en cash, puede ser en cheque, puede ser en Zelle, puede ser de diferentes formas. Aquí la pregunta del millón es: ¿y qué pasa si no tienes una forma? ¿Y qué pasa si, cómo lo puedes reportar? ¿Cuándo no es necesario reportar? ¿Cuándo es necesaria una forma? Si te interesa la información, quédate porque a continuación vamos a hablar de ello. Lo primero, entendamos lo siguiente. Si una compañía, una empresa en los Estados Unidos contrata personal, en este caso como contratistas independientes, independent contractors, 1099s, como quieras llamarlo, fíjate muy bien, esta compañía está obligada a requerirle a estos contratistas independientes una forma. La forma se conoce como W-9. Es una forma que puedes obtener directamente del sitio web del IRS. De igual manera, te voy a dejar en la descripción del video el link directamente para que vayas y la descargues. Esta forma es para que al final del año, como empresa, puedas tú proveerle una forma de impuestos a este contratista independiente para que lo reporte, y de igual manera tú como empresa deduzcas ese gasto. Y no importa cómo le pagues al contratista independiente, ya sea que le pagues en efectivo, le mandes una transferencia en Zelle, le hagas un ACH, le des un cheque, etc. Lo que importa es que lo deduzcas de tu empresa. Considera lo siguiente: si como empresa no estás llevando a cabo esto correctamente, puedes enfrentarte a multas tremendas de parte del IRS y puedes obviamente tener complicaciones legales, fiscales. ¿Por qué? Porque de alguna manera puedes estar evadiendo, puedes estar haciendo las cosas incorrectas y te puedes estar exponiendo a liabilities. Considéralo muy seriamente. Entonces, comencemos con la pregunta del millón. ¿Puede la empresa deducir esos pagos a contratistas independientes? Ya sea que le pagues en cash o cualquier método de pago, ¿lo puedes deducir como gasto dentro de tu empresa? La respuesta es sí. Más sin embargo, consideremos lo primero: la cantidad. Si tú le pagas a una persona que trabaja contigo como contratista independiente, de la manera en que le pagues, si tú le pagas menos de $600, en este caso 599.99, no necesariamente estás obligado o obligada a darle una forma. En este caso, la forma 1099 NEC. Pero si tú tienes la documentación adecuada, tienes la información de este independent contractor, obviamente tú lo reportas. En este caso, trabaja con un contador o un bookkeeper. Si no cuentas con un profesional que te ayude por medio de Ask My Cleaning Business y FlowNet, asistimos a empresas en su contabilidad por medio del sistema de QuickBooks. Somos expertos en llevar la contabilidad de empresas de servicios. Continuamos. Hablemos acerca del tema entonces. Si le pagaste menos de 600, no necesariamente estás obligado a darle la forma 1099, pero puedes deducir ese gasto. Asegúrate de que se agregue en los libros correctamente. Ahora, no le voy a dar forma 1099. Aún así, sigo obligado a obtener una forma W-9 de esa persona. La respuesta es sí. Tienes que guardarla para tus files, para tus records, por si en caso el IRS te quisiera auditar en el futuro. Ahora, le pagas más de $600. En ese caso, es obligatorio, ahí estás obligado a ya darle una forma por la cantidad que le pagaste a esta persona. La pregunta del millón es: ¿qué pasaría, Sergio, si no tengo la forma W-9? ¿Puedo darle la 1099? Tío, necesitas la información que este independent contractor te va a proveer dentro de la forma W-9, la necesitas para generar la forma 1099 NEC. Por esa razón sí es muy importante. Ahora,
¿Qué pasaría si no la tengo? ¿Puedo, aún así, le pagué más de $600, no la tengo, aún así puedo deducirlo? La respuesta es no. No puede deducir ese gasto. Entonces aquí viene otra pregunta. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, lo que va a pasar es de que tú vas a ser responsable por los impuestos correspondientes a ese gasto. Ese gasto, eso que gastaste, ese pago, va a pasar ya, no va a ser un gasto ya, va a pasar a ser ingreso, ganancia dentro de tu empresa. Y obviamente tú vas a ser responsable por esos impuestos adjuntos. Es muy importante que te asesores con un experto, ya sea un experto de negocios o un experto en impuestos, para entender cuáles son los pros y los contras en cuestión de esto. Porque considera que como persona física, ya cuando vayas a hacer los impuestos, vas a tener que pagar lo que se conoce como el Personal Income Tax. Vamos a poner, tenemos el Tax Bracket desde el 10, 12, 20, 22, 36 y más por ciento. ¿Qué significa? Si tú no le pagas a uno de tus Independent Contractors, y supongamos este Independent Contractor A, vamos a suponer que él ganó la cantidad o trabajó contigo y le pagaste una cantidad de $45,000, ¿te parece? $45,000 que recibió en ingresos, se los pagaste en cheque, en cash, etc. Número 1. A nivel contable, tú tienes récords, hay una liability y hay un riesgo porque hay récords que le estuviste pagando. Número 2, no le diste la forma, agarraste este dinero y lo traspasaste a tus impuestos, a tus ganancias. Aparte, la empresa tuvo ganancias o te pagaste una W2, lo que va a significar que al elevar tu ingreso vas a exponerte a un impuesto personal más alto. Eso es muy importante entender los escenarios. Espero que hasta ahí estemos de acuerdo. Pasemos al siguiente punto. El siguiente punto aquí viene el riesgo. ¿Cuál es el problema? En este caso, la empresa no va a dar estas formas. ¿Cuáles son las complicaciones o las posibles complicaciones en las que te vas a ver involucrado por medio de tu empresa? El número 1, no vas a poder deducir ese gasto. Al no deducir este gasto, prácticamente, como lo hablamos hace unos segundos, tú vas a terminar pagando más en impuestos personales. El número 2 son las multas y penalidades. ¿Qué es lo que pasa? Entiéndelo muy claro. La fecha límite que el IRS te da para que tú le proveas a los contratistas independientes una forma 1099 NEC o 1099 misceláneos, después hablaremos más acerca de la diferencia entre NEC y misceláneos. NEC, Non-Employment Compensation. Misceláneos, bueno, aplica para personas que les pagas por otras cosas que no vengan por medio de labor. Después hablaremos a fondo. ¿Cuáles van a ser los problemas? Multas y penalidades. Fecha límite para darles las formas en sí ya pasó. Es enero 31 del año en curso. Ok, ahora, ¿cuáles pueden ser las penalidades? Puede variar desde los $60 hasta los 310 por forma no entregada. Ten mucho cuidado. El punto número 3 y el más importante, es uno de los más importantes, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa o pasaría si el contratista reporta sus ingresos? Tú no le das una forma, ojo, tú como empresa no le vas a dar la forma 1099. Este contratista va y quiere hacer las cosas bien, va y reporta sus impuestos, tiene que reportar los ingresos, de dónde provinieron. Supongamos que de alguna manera te ves conectado porque al reportar los ingresos provenientes de cierta empresa. En este caso, te puedes ver expuesto a ponerte en la mira del IRS. ¿Por qué? Porque al notar que ciertos contratistas están reportando ingresos provenientes de cierta empresa, la cual el IRS nota que no está reportando las formas, entonces ahí te vas a meter en un torbellino de problemas. Te aconsejo que seas muy consciente de lo que estás haciendo y sigue mi consejo todo el tiempo. Haz las cosas bien, lo mejor posible. No mantengas cash debajo del agua. Una vez un cliente me trabajaba en limpieza, tenía mi negocio de limpieza. Y recuerdo claramente lo que me dijo. Dijo, Sergio, cash is king. Mantente debajo del agua. No reportes todo, ahorra, etc. Ese fue el peor consejo que me habrán dado en la vida.
proveniente de una persona. Este cliente en sí venía de China, pero ya tenía algunos años en Estados Unidos. La realidad es de que analizándolo me di cuenta que ese cliente no me estaba ayudando con ese consejo, me estaba estancando porque me estaba exponiendo a liabilities y al mismo tiempo limitando a crecer porque no estaba haciendo las cosas correctamente. Y como muchos de ustedes estoy seguro, en ese tiempo me preocupaba. Me entraba la preocupación en las noches de ¿y qué va a pasar si llegasen a alguien a reportarme? ¿Y qué pasaría si de repente cuánto voy a pagar en impuestos? ¿Y si me toca pagar mucho? ¿Y si alguien me demanda? ¿Y si es...? Créeme, te entiendo. Te entiendo y los problemas, la preocupación te va a caer comer si no haces las cosas bien. Haz las cosas en orden, asegúrate de seguir las reglas y tu negocio va a prosperar. El siguiente punto es la posible reclasificación de trabajadores. Considera esto. Aclaro, estamos hablando de contratistas independientes, 1099s. Pero, ¿y qué hay si en realidad este contratista no es un contratista independiente? ¿Qué hay si en realidad esta persona tendría que ser clasificada como un empleado W2? Si tú te pones en la mira y te expones a una posible auditoría, eso también puede llevarte a un torbellino de problemas donde va a aumentar. Ya no solo vas a hacer multas por no dar las 1099s, te puedes ver expuesto a una revisión de que quizás estás evadiendo impuestos de empleador. ¿A qué me refiero? La realidad es de que la diferencia entre un contratista independiente y un empleado W2, la diferencia, no realidad, la diferencia es que al contratista independiente no le quitas, a corto plazo no le quitas nada, el dinero viene libre, le pagas la cantidad total, no le deduces impuestos. Cuando tienes un empleado W2, bueno, vas a tener que pagar, le deduces impuestos, pero también tú como empleador pagas Social Security, Medicare y Fair Unemployment a nivel federal, más aparte impuestos a nivel estatal. ¿Eso qué significa? Posiblemente te puedas exponer a una evasión de impuestos. Es muy importante que te asegures de asesorarte y tomar la mejor decisión. En este caso, si estás contratando contratistas independientes, asegúrate de tener toda la documentación en regla para que si te llegases a exponer ante una situación complicada, te puedas proteger y puedas respaldar tus acciones. Conclusión final. Si le pagaste menos de $600 a cualquier persona como contratista independiente, no necesitas darle una forma 1099. ¿Puedes deducirlo de tus impuestos? Claro que sí. Simplemente asegúrate de tener la documentación en regla. En este caso, de preferencia, para comenzar, la forma W9 con toda la información de esta persona. Le pagas más de 600, tienes que proveerle una 1099 donde reportes toda la cantidad que le pagaste. Si esta persona no reporta sus impuestos hasta cierto punto, mientras tú como empresa hagas las cosas correctamente, ya la responsabilidad y la liability va a pasar a ser de este contratista independiente. Tú ya no te tienes que preocupar. Sergio, ¿y qué hay si este independiente no reporta sus impuestos? Para eso tú estás ingresando toda la información de su seguro social o de su EIN number. Lo estás ingresando dentro de la forma 1099, el IRS ya va a tener en la mira a esta persona. Va a tener que reportarlo y si no lo reporta, tú no te preocupes, ellos se hacen cargo de él. Simplemente tú asegúrate de hacerlo correctamente. Y recuerda, si no reportas, si no le das la 1099 y le pagaste más de cierta cantidad, más de 600, no puedes deducirlos. No puedes deducirlos, tú terminarás pagando por esos impuestos y te puede llevar a obviamente penalidades por evasión fiscal, penalidades por no hacer las cosas bien, de repente penalidades por no dar las 1099s, aparte de que vas a terminar pagando mucho en impuestos personales porque todo se va a considerar ganancia tuyo. Si te gustó nuestro video, no olvides darnos tu thumbs up, recomienda el video, haz clic en la campanita, suscríbete para que no te pierdas de ninguno de nuestros próximos videos. Cuídate mucho, te deseo mucho éxito y nos estaremos viendo próximamente. Hasta luego.